Mi nombre es Miriam Rolón, soy bióloga. Tengo un doctorado en microbiología y parasitología, soy investigadora del CSIC. Actualmente me desempeño como investigadora principal del proyecto titulado Caracterización de los nichos ecológicos de la leishmaniosis en la Reserva de Biosfera del Bosque en Maracayú. El proyecto está financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay, el CONACYT, y el proyecto de esta investigación es PINB 18178. El objetivo principal de este proyecto es la caracterización de los nichos ecológicos de vectores, parásitos y reservorios de la leishmaniosis en la Reserva de Biosfera del Bosque Maracayú. Para lograr este objetivo principal nos hemos planteado varios objetivos específicos, como son: identificar taxonómicamente los vectores en diferentes zonas de degradación ambiental dentro de la reserva, detectar molecularmente las especies de Leishmania en los vectores capturados, determinar la infección por Leishmania en reservorios domésticos mediante técnicas inmunológicas, caracterizar y analizar las áreas ecológicas estudiadas en relación a la potencial dinámica de transmisión de la leishmaniosis. Finalmente, identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de los habitantes, sus factores socioeconómicos y sanitarios en la comunidad indígena aledaña a la Reserva Natural del Maracayú. Cuando hablamos de nichos ecológicos, no nos referimos solo al espacio físico donde habita una especie, sino a la función que cumple esta especie dentro del ecosistema y a su posición dentro de las variantes ambientales como la temperatura, humedad, presión, precipitación, etc. Es decir, en otras palabras, cómo actúa una especie bajo determinadas condiciones ambientales del hábitat y bajo la influencia de otras especies. Pero antes de continuar, debemos comprender qué es la leishmaniosis. Es un conjunto de enfermedades infecciosas que son causadas por parásitos protozoos de diferentes especies del género Leishmania. Dependiendo de la especie del parásito que infecta al hospedero, en general existen tres formas principales de leishmaniosis: la visceral, que afecta a los órganos internos como vaso, hígado, médula ósea u otros órganos; y la cutánea y mucocutánea, que afectan la piel y las membranas mucosas. En Paraguay, la leishmaniosis en todas sus formas clínicas son un problema de salud pública y se ha observado un importante incremento en el número de casos de la forma visceral en zonas urbanas y ruro-urbanas. Pero ¿cómo se transmite esta enfermedad? Los parásitos que producen las diferentes formas de la leishmaniosis son transmitidos por picadura de insectos flebótomos de la familia Cicodidae, llamados comúnmente en Paraguay carayá. El parásito realiza parte de su ciclo de vida en el hospedador invertebrado, que es el flebótomo, y parte en el hospedador vertebrado, que son los humanos y animales. Según datos oficiales, en Paraguay existen 27 especies de flebotomíneos, siendo 4 de ellas de importancia médica en la transmisión de la leishmaniosis. Una de ellas es Lutzomia longipalpis, que está incriminada como vector naturalmente infectado de Leishmania infantum, asociada a la forma visceral de la enfermedad. Investigaciones recientes reportaron el hallazgo de especies de flebótomos del complejo Evandromia cortelesi infectados con esta especie del parásito. Las otras especies de importancia médica en el país son Nisomia neibai, Nisomia whitmani y Migonemia migonei, incriminados como vectores naturalmente infectados de Leishmania brasiliensis, asociada a la Leishmania cutánea. También es importante destacar que recientemente se han reportado presencia de otras 2 especies de Leishmania en el país, Leishmania amazonensis y Leishmania guyanensis, de las que no se tienen reporte sobre los vectores involucrados en su transmisión. En base a todo lo mencionado anteriormente, este proyecto planteó un abordaje ecosistémico con un componente importante de ecoepidemiología molecular realizado en la Reserva de Biosfera del Bosque Maracayú, en el departamento de Canindeyú, uno de los departamentos del país afectados por la transmisión de la leishmaniosis. Mi nombre es Miriam Velázquez. Soy bióloga y trabajo en la Fundación Moisés Bertoni, quien colaboró en este proyecto. Yo me desempeño en el área de investigación y conservación de la Fundación Bertoni.
Mi rol en el proyecto fue coordinar las actividades de campo, principalmente el muestreo de flebótomos en los diferentes sitios de muestreo seleccionados. El área del proyecto comprendió la Reserva Natural del Bosque en Baracayú, de 64.405 hectáreas. Esta área silvestre protegida fue creada en el año 1991 y es administrada hasta la actualidad por la Fundación Moisés Bertoni. El objetivo de creación de esta reserva fue conservar una muestra representativa del bosque atlántico, que es una de las ecorregiones más diversas y amenazadas del mundo. En el área de la reserva en Baracayú se seleccionaron dos tipos de bosque, un bosque primario y un segundo tipo de bosque, que es un bosque secundario, con 20 años de regeneración. En estos sitios se colocaron las trampas para flebótomos. Un tercer sitio se seleccionó fuera de la reserva, aproximadamente a unos 6 kilómetros, en un área ya con un alto grado de alteración, donde se desarrollan actualmente actividades agropecuarias, es decir, que ya no posee cobertura boscosa. La reserva en Baracayú, a nivel nacional, es uno de los últimos remanentes de bosque atlántico que existen. La región del bosque atlántico se extendía originalmente por Brasil, Argentina y Paraguay, ocupando una superficie de 1,7 millones de kilómetros cuadrados, y actualmente solo resta menos del 12% de su cobertura original. En Baracayú tenemos representadas una gran diversidad de aves, con 440 especies registradas, lo que corresponde al 60% de las aves de Paraguay. También tenemos registradas unas 93 especies de mamíferos, 37 de reptiles y 27 de anfibios. Baracayú se constituye realmente en el último de los remanentes de bosque atlántico de gran biodiversidad a nivel nacional. Mi nombre es Francisco Arias, soy ingeniero ambiental, tengo una maestría en ciencia de la geoinformación y bueno, a partir de eso me vinculé a este proyecto en el contexto de lo que es el componente, que uno de los objetivos que busca hacer un análisis de las áreas ecológicas y su potencial de dinámica de transmisión de leishmaniasis, y en el marco de ese objetivo lo que hicimos fue desarrollar una serie de actividades que están básicamente orientadas a la generación de información. Por un lado, información ambiental, es decir, de la estructura, del contexto ecológico de las áreas a ser estudiadas, en este caso las llamamos sitios centinelas, y por el otro también toda la información que es generada en campo y también en laboratorio. Este objetivo y todas estas actividades estuvieron íntimamente relacionadas, estrechamente relacionadas con lo que sería el uso de herramientas o instrumentos geoespaciales que son ampliamente utilizados en lo que es salud pública. ¿A qué me refiero con esto, con estos instrumentos? Utilizamos por un lado lo que es la teledetección, que es una ciencia que básicamente nos permite a nosotros capturar información sin necesidad de estar en contacto con el objeto que vamos a estudiar. Y a partir de esto lo que hicimos fue utilizar un repositorio de imágenes satelitales que nos permitieron, por un lado, calcular una serie de índices compuestos que básicamente están compuestos por información espectral. Esta información espectral es la que reciben los sensores que están montados sobre estos satélites, que nos permiten tener acceso a estas imágenes, y a partir de estos indicadores compuestos podemos relacionarlos con la estructura o la composición de la cobertura de la superficie de la Tierra. Algunos ejemplos que son ampliamente utilizados son aquellos índices que nos permiten hacer estimaciones del tipo de cobertura vegetal, cuál es su composición, cuál es su estado de salud, como el NDVI, que es ampliamente utilizado. Esta herramienta de teledetección entonces la utilizamos a partir de este repositorio de imágenes satelitales que le había mencionado. El repositorio que utilizamos particularmente para este proyecto fueron de las imágenes Sentinel, que fueron adquiridas a través de la Agencia Espacial Europea. Una de las primeras actividades fue primero definir los sitios centinelas que le había comentado anteriormente. Estas son las trampas que fueron utilizadas para la captura de los flebótomos,
Cada una de estas trampas fue georreferenciada, es decir, nosotros necesitábamos saber exactamente dónde iban a estar localizadas y a partir de ahí, con los sistemas de información geográfica, pudimos visualizar dónde iban a estar las trampas y empezar a hacer los cálculos del área de influencia, es decir, calculamos lo que llamamos nosotros los buffers de 25, 50 y 100 metros alrededor de las trampas. Y fueron estas áreas las que nos permitieron a nosotros hacer los cálculos de estos indicadores compuestos que se sacaron a través de las imágenes satelitales. Posteriormente a la localización de cada una de estas trampas, nosotros pasamos a hacer uso propio de las imágenes satelitales que nos permiten a nosotros tener información de todo el territorio, que con técnicas convencionales es muy difícil de poder obtener. Entonces lo que hicimos es utilizar esta herramienta del sistema de información geográfica que nos permite a nosotros extraer todo esto, calcular estos índices compuestos y posteriormente calcularlo para estas áreas que están alrededor de cada una de las trampas. La finalidad de todo este trabajo, tanto el trabajo de campo como el trabajo de gabinete, en lo que hace referente a esta actividad particular, la idea era tener una base de datos a la que nosotros llamamos una base de datos unificada, es decir, una base de datos que contengan toda la información y todas las variables de cada una de las trampas para cada una de las campañas que se hizo a lo largo de todo el proyecto. Entonces, esta base de datos unificada lo que básicamente nos permite es tener todas las variables en un solo lugar y con la idea de poder realizar diferentes tipos de análisis que van desde análisis estadístico simple y sencillo hasta inclusive estamos pensando en la posibilidad de poder desarrollar algunos modelos matemáticos y estadísticos que nos permitan entender mejor esa relación entre esta composición o estructura del tipo de uso de suelo, de estos indicadores compuestos y la cantidad de individuos que cayeron por cada una de las trampas y tratar de entender esta relación entre cada una de estas variables. Bueno, y a partir de ahí utilizar esta información dentro de lo que es el marco de la epidemiología panorámica, que justamente está orientada a poder utilizar este tipo de variables y poder explicar cuáles son las relaciones entre la presencia o ausencia de individuos y la dispersión de la enfermedad propiamente cuando estos individuos interaccionan con el humano. Soy Milena Britos, técnica asociada al CEDIC, y mi colaboración en este proyecto consistió en colecta, identificación y toma de muestras. Para cumplir con el objetivo de identificar taxonómicamente especies de potenciales vectores de leishmaniosis en la reserva del Maracayú, se utilizaron 30 trampas de luz CDC que se colocaron en 3 sitios distintos denominados Zona A, Zona B y Zona C. Estas zonas correspondían a diferentes hábitats con diferentes grados de degradación ambiental. Los criterios de selección de estas zonas incluyeron lugares que permitieron identificar bosque cerrado, bosque abierto, matorral abierto, suelo desnudo y cultivo. Y las coordenadas de todos los sitios de muestreo se registraron en un sistema de posicionamiento global. Las distancias entre cada trampa eran de aproximadamente 150 a 250 metros y la altura máxima a la que se colocaban las trampas no superaban los 1,50 metros. Las capturas se realizaban una vez al mes, durante 2 noches consecutivas, durante la tercera semana de cada mes. O en el caso de que llueva muy grande, esta captura se realizaba en la 4ª semana. Las trampas se encienden al caer la tarde y luego se apagan después de aproximadamente 12 horas de exposición. Los recipientes, ya con la captura, se trasladaron al laboratorio de la estación biológica de la reserva. Allí se separaban los ejemplares en macho y hembra y además se clasificaron in situ con la clave de Galati 2003 y con abreviación según Marcondes 2007. Cada ejemplar se colocó en un tubo Eppendorf, separado individualmente por sexo y por especie, y se refrigeraron correctamente
para luego ser trasladados a los laboratorios del CEDIC en Asunción para ser procesados por biología molecular. Estos insectos presentan un importante papel vectorial, siendo las hembras infectadas las transmisoras de varias enfermedades. Para la identificación de estas especies se utiliza una serie de caracteres morfológicos de importante valor taxonómico. En el caso de los machos se emplean rasgos de su genitalia y en el caso de las hembras se observa el cibario, la armadura faríngea y las espermatecas. Soy Estefanía Frenkel, licenciada en Ciencias, mención Biología, y soy investigadora asociada del CEDIC. Las muestras de flebótomos hembras capturados en la reserva en Baracayú luego son remitidos al CEDIC, donde aquí se realizan unos lavados y luego la extracción de ADN de estos flebótomos con la ayuda de un kit comercial. Posteriormente, una vez extraído el ADN, se realiza la PCR a tiempo real que permite identificar la presencia de leishmaniasis en esos flebótomos. Para identificar la presencia de leishmaniasis se utilizan unos cebadores que amplifican un fragmento del espacio de transcripción interna 1 del ARN ribosomal ITS1, que se encuentra entre los segmentos que codifican la subunidad pequeña del ARN y 5.8 del ARN. Estos cebadores amplifican fragmentos con un tamaño de 220 a 275 pares de bases dependiendo de la especie de leishmania. Posteriormente, para la diferenciación de las especies de leishmania, se utilizó la técnica de melting de alta resolución o HRM por sus siglas en inglés. El HRM consiste en elevar la temperatura de los productos de PCR hasta lograr separar completamente las dobles hebras de ADN. Durante esta fase, la fusión es controlada mediante fluorócromos intercalantes, los cuales emiten luz cuando están unidos al ADN de doble cadena, pero se apagan al separarse las hebras. A medida que esto ocurre, el termociclador, que está capacitado para medir a intervalos de temperatura de menos de 0,1 grados centígrados, va captando la disminución de fluorescencia y genera curvas de melting que permiten detectar variaciones en las secuencias de ADN. Hola, mi nombre es Mónica Ruboticos, soy trabajadora social, investigadora y formé parte de este proyecto a través del componente social, siendo responsable y dando cumplimiento a uno de los objetivos específicos del proyecto, cual era identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de los habitantes, factores socioeconómicos y sanitarios presentes en grupos de viviendas de las zonas aledañas a la reserva de Baracayú, para lo cual se llevó a cabo una encuesta de hogares con el objetivo también de caracterizar a la población en los aspectos sociodemográficos, en las poblaciones incluidas en el estudio y a su vez también poder determinar los factores de riesgo asociados a las creencias y actitudes humanas. Este estudio fue de carácter observacional, descriptivo, cuantitativo, realizando una encuesta de hogares aplicando a un total de 30 familias de la comunidad indígena Aché de Arroyo Bandera, situado en el distrito de Villa Igatimí del departamento de Canendillú, para lo cual se elaboró un cuestionario con preguntas cerradas, abarcando las siguientes dimensiones y variables: primeramente los datos de la vivienda, los datos para la situación socioeconómica de la familia, la identificación de los perros en la unidad doméstica, los conocimientos, actitudes y prácticas hacia las diferentes leishmaniasis, la experiencia personal y la actitud hacia la prevención de la leishmaniasis. Como primera actividad, se accedió a la comunidad, se contactó con el cacique para explicarle los motivos de nuestra visita y el proyecto en sí para lograr la autorización del mismo. Cabe señalar que el equipo estuvo integrado por 3 personas para el trabajo de campo, todos del área del trabajo social, y una persona del área más bien logística que nos permitió tener el acceso a esa comunidad. Procedimos a hacer las visitas casa por casa. El trabajo consistía en entrevistar a la persona adulta
hombre o mujer que se encontraba en la casa, explicándoles el motivo. También se ha firmado un consentimiento informado para proceder entonces a la entrevista al llenado del cuestionario. También al llegar a cada casa se recibían una numeración, fueron numeradas, identificadas, se le pedía autorización para poner un cartelito, una calcomanía, que facilitaría luego, ¿verdad?, también la venida de los profesionales para la toma de muestra de los perros. Entonces, paralelamente, cuando se registraba, se hacía como un censo de la parte sociodemográfica de las personas que formaban parte de esa familia, también un capítulo del cuestionario hablaba sobre la identificación de los perros, ¿verdad?, en cada vivienda, para lo cual entonces ya se tenía registrada la cantidad de perros perteneciente a qué vivienda, con los nombres de la familia de las viviendas, para asegurar el trabajo y sobre todo pensando en la devolución de los resultados de haber tenido algún perro positivo, lo cual no fue, ¿verdad? No se ha encontrado ningún perro. Se consiguió entrevistarle a todos, tuvimos una amplia acogida, recepción por parte de los pobladores, no tuvimos ningún inconveniente, y es así que en el transcurso de la semana, de toda la semana de trabajo de campo, logramos entrevistar las 30 familias. Al término de ese trabajo, luego se procedió al procesamiento de la información, la carga de las encuestas, procesamiento con SPSS y en el análisis, lo cual brevemente puedo resumir de que hay, en cuanto a los resultados, poco o nada de conocimiento en relación a la enfermedad de leishmaniasis, pero sí se ha quedado una capacidad instalada en la comunidad de la necesidad de conocer respecto a la enfermedad. Hemos despertado un poco la conciencia de las personas en el cuidado de los perros, en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de la salud de las personas. Finalizada la entrevista, nos procedíamos a capacitarle un poco en el tema. Nosotros llevamos fotografías de las diferentes leishmaniasis, llevamos fotografía de los mosquitos. Entonces toda la comunidad venía en torno a la entrevista de la mujer o del hombre de la casa, estaban los demás integrantes, los niños muy curiosos. Entonces, como algo, digamos, del plus del proyecto, rescato la sensibilización que se generó para el autocuidado, por conocer más, por velar por la salud de los perros, cosa que anteriormente ellos no realmente desconocían que el perro puede enfermar, y todo lo que sería en relación a las prácticas preventivas. La comunidad cuenta con una escuela, entonces también dejamos materiales para la escuela, capacitamos a la docente para que ellos puedan enseñarle a los niños, porque eso fue un pedido también de los adultos. Por otro lado, la comunidad cuenta con un puesto de salud que atendido por uno de ellos, ¿verdad? Un enfermero, pero que no tiene las condiciones ni los recursos necesarios para hacerlo. Entonces, también se trabajó con él para capacitarle sobre todo la identificación y en la derivación de los casos que pudiera, ¿verdad?, hasta el hospital, en los casos en el sentido de si pudiera identificar con sospecha de algunas personas o animal que pudiera tener la leishmaniasis. Entonces se trabajó con el cacique, con la comunidad y con los referentes que son los docentes de la propia escuela que trabajan, que está en el predio, y del puesto de salud. Quisiera señalar también que este trabajo, ¿verdad?, se realizó todavía en época de pandemia, lo cual requirió también nosotros adaptarnos
a los requerimientos, al control. Si bien ellos no usan tapabocas, ninguno de los miembros de la comunidad tenían el hábito de usar el tapaboca. Nosotros en todo momento cumplimos con todos los requerimientos, el uso de tapaboca, lavado de manos, alcohol al pasar de un lugar a otro, como parte también de la responsabilidad que teníamos, ¿verdad?, dentro del proyecto, y de poder cumplir en los tiempos establecidos, ya algo postergado justamente por la pandemia, y que lo pudimos hacer. En cuanto a los animales domésticos, en primer lugar se realizó un censo a las familias que participarían de esta campaña. Luego fueron seleccionados los perros de cada familia seleccionada, de acuerdo a la sintomatología que presentaban. Entonces se tomaron muestras de sangre y ectoparásitos de estos perros, y parte de esta sangre extraída se usó para determinar anticuerpos anti-leishmania mediante una prueba de inmunohistoquímica RK39. El resto de la sangre se conservó para eventuales análisis posteriores en los laboratorios del CEDIC. Mi nombre es Oscar Salvioni, soy biólogo de formación. Actualmente soy investigador asociado del CEDIC. Mi participación en el proyecto fue como colaboración, específicamente para la colecta de garrapatas de vida libre. Utilizamos la técnica de bandeo, que consiste en utilizar una franela de aproximadamente 1,50 m. Esta franela se va pasando por la vegetación, aproximadamente 20 metros cuadrados. Posteriormente a eso se visualiza la franela y con ayuda de pinzas entomológicas se van extrayendo las garrapatas que quedaron adheridas a la franela, y esas son depositadas en Eppendorf con alcohol al 70%. Y seguidamente se sigue haciendo la misma metodología en el área de estudio. Esas garrapatas colectadas son transportadas al laboratorio que es el CEDIC, donde es visualizado en lupa para la clasificación taxonómica con ayudas de claves dicotómicas, y posteriormente la realización de la extracción del ADN para la búsqueda de la presencia del parásito de Leishmania utilizando técnicas de biología molecular. Actualmente, según las investigaciones, existe una controversia en la capacidad vectorial de las garrapatas en poder transmitir a la Leishmania. Se considera que las garrapatas no tienen la capacidad biológica de poder transmitir, pero aún así es crucial o es muy importante este tipo de investigación porque ayuda a comprender mejor la cercanía del hospedero, de la garrapata y del vector natural que son los flebótomos. El equipo de investigación de este proyecto fue multidisciplinario y estuvo conformado por biólogos de diferentes especialidades, veterinarios, ingenieros ambientales y sociólogos. Entre los resultados más importantes que podemos adelantar es que se han identificado en la Reserva de Biosfera del Maracayú un total de 11 especies de flebótomos, que el 8,1% de los insectos estaban infectados con leishmanias y que estos flebótomos infectados no son considerados vectores naturales. Finalmente mencionar que otros resultados obtenidos en el marco de este proyecto ya fueron divulgados en el Congreso Latinoamericano de Microbiología ALAM, que este año fue realizado en el Paraguay y cuyo trabajo titulado Detección molecular de Leishmania spp y Ehrlichia spp en pulgas y garrapatas de animales domésticos y silvestres de la Reserva de la Biosfera del Maracayú fueron presentados.